¿Por qué nos fascina la inteligencia artificial? Porque nuestra mente consciente actúa como una inteligencia artificial. Así que cuando la vemos, interactuamos con ella, la involucramos, nos comunicamos con ella. En realidad, estamos reconociendo que así es como funciona nuestro cerebro. Doctor Konstantin Pavlidis, el fundador de Oracle Health, es clave, sobre todo al integrar la inteligencia artificial en nuestra vida y trabajo mental. ¿Cómo aprendemos, cambiamos, nos adaptamos y creamos una vida soberana? Plano de vida se llama el plano, después sigue el plano de vida y luego el plano cósmico. Y el propósito de responsabilidad social empresarial es atraer a las personas para que vengan y desarrollen la visión que se requiere para entenderse a sí mismos en la vida. Hola a todos, mi equipo y yo hemos estado creando contenido e historias que informan, inspiran, empoderan y les brindan un valor real. Si aún no lo has hecho, por favor, tómate un momento para verificar que estás suscrito. Apoya nuestro trabajo y mantente informado de cada lanzamiento. Únete a este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Haz clic en suscribirte y mantente al tanto de nuestras novedades. Doctor Konstantin Pavlidis, usted es probablemente una de las personalidades más fascinantes. Me encontré con un trabajo que ha estado tocando muchas cosas diferentes, desde ser pionero en la ciencia cognitiva hasta la medicina integrativa, pasando por ser autor, metafísico, educador científico y conferencista galardonado internacionalmente. Y también como fundador e investigador. Así que tu trabajo construye experiencia y capas en la forma en que ves la sabiduría tradicional, la investigación científica, la terapia, la medicina tradicional y las artes del movimiento. Eres el fundador de Oracle Health y del Centro Pionero para el Cuidado Intracreativo de la Salud y te especializas en diagnósticos avanzados y terapias holísticas. Y una de las cosas fascinantes es que observas el espectro tanto del bienestar mental, emocional como físico. Así que quiero empezar con una pregunta que me gusta hacer. En tu caso quizás sea algo provocador. Así que como alguien que, y por supuesto fuera de línea, discutimos mucho sobre esto, tienes muchos, diría yo, recuerdos vívidos de tu infancia y cómo eso cambió y te hizo ser quien eres ahora. Entonces, empezando por eso, hasta la persona que eres ahora y la persona que ha estado ahí en todas las diferentes capacidades. Cuéntanos un poco sobre tu infancia y sé que tuvo un gran impacto en quien eres ahora y también muchas cosas de tu infancia ya formaron muchas cosas en la persona en la que te convertiste. Bueno, regresando a mi infancia, crecí en Sydney, Australia, y fue una época muy inusual y mágica. Era la década de los 60 y todo se estaba explorando, como ahora sabemos, una época de hippies, poder de las flores y paz. Paz, hermano, no guerra. Y en realidad tenía dos hermanos mayores. Mi hermano es 4 años mayor que yo y mi hermana es casi 10 años mayor. Y en gran medida ella era la persona que me cuidaba mucho porque mi mamá siempre estaba muy ocupada. Y el aspecto de la sanación surgió. De hecho, yo también ponía mis manos en los tobillos de mi hermana. Ella tenía problemas, se resbalaba y eso le causaba hinchazón regularmente, pero mi mamá tenía osteoartritis. Y recuerdo muy claramente que mi mamá tocaba mis manos y sentía que estaban muy calientes. Ella dijo, eso es interesante, pon tus manos aquí. Las puse en sus rodillas y preguntó, ¿qué sientes? Yo dije, muy caliente y muy doloroso. Además de que podía percibir inflamación, también podía sentirlo bien. En ese momento no sabía si eso era, pero después me di cuenta de que era mala circulación, inflamación y mucho desgaste. Ella trabajó muy duro toda su vida y después de unos 5 minutos simplemente sacudí mis manos y ella se sentía mucho mejor. Y noté que ella podía levantarse, caminar y hacer cosas que normalmente le causarían problemas. Así que esa fue la introducción para mi mente consciente de lo que podía hacer con mis manos. Pero la parte importante ahí fue que yo estaba leyendo sus células.
Y me di cuenta de que el cuerpo tenía un lenguaje diferente al lenguaje que hablamos y usamos con la boca. Así que nuestros pensamientos dictan palabras y las palabras preceden a las acciones y lo que sucede en nuestro cuerpo la mayor parte del tiempo después de cierta edad. Y yo diría que probablemente es así. Para cuando llegamos a la adolescencia y las hormonas cambian, nos olvidamos de esa secuencia. Así que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y hoy, gracias a la neurociencia, podríamos decir, está bien, es la interfaz. Ese lenguaje es la interfaz entre el sistema nervioso, el sistema hormonal y el cuerpo eléctrico. Porque aparte de esos tres y el hecho de que estamos formados en un 70% por volumen de agua, pero molecularmente en un 99% de agua, así que observamos la interacción que ocurre en lo que respecta al agua. Y soy muy específico acerca del agua. El agua no solo tiene estado sólido, líquido y gaseoso, además de las tres fases. La cuarta fase es el gel, del cual nuestro cerebro está compuesto principalmente, y la quinta fase se llama zona de exclusión. Cuando tienes agua dentro de algún objeto, como por ejemplo un vaso de agua, las moléculas que están en el borde forman un tipo diferente de estratificación o alineación. Y eso se llama zona de exclusión y al agua a veces también se le llama agua masiva, pero la zona de exclusión es agua fácil. Ese término fue acuñado por Gerald Park Pollock, quien es un científico estadounidense de la Universidad Estatal de Washington. Es un colega cercano y colaborador de un amigo mío, Vladimir Valekov, y Vladimir es el jefe del Departamento de Biología en la Universidad Lomonosov en Moscú, que es posiblemente la universidad más importante de Rusia. Y lo que sabía desde mi juventud, y luego pasando a mis estudios después, era que el agua tenía algo especial en cuanto a su estructura, su función, su capacidad para retener memoria. Masaru Emoto ha investigado mucho en ese campo, observando los mensajes ocultos del agua y cómo las moléculas de agua pueden estructurarse de manera diferente cuando se están adaptando a una influencia externa. Así que él experimentó con agua, que era, digamos, un vaso o un recipiente de agua colocado sobre un letrero que decía te odio y otro que decía te amo. Y luego lo que hacían era congelar el agua en el proceso de que el agua estaba siendo descongelada desde el estado congelado. Entonces, básicamente, al volver al estado líquido, veías cristales y el agua que tenía una influencia negativa incluía música rock pesada, creo que era Death Leopard o algo así, era música rock pesada. En contraste con declaraciones positivas como te amo, eres una gran persona, etcétera. O le pusieron Mozart a esta agua, perdón, a esta agua, así que esa música, las frecuencias del agua impactaron las moléculas. Las frecuencias del sonido del exterior impactaron las moléculas de agua. Y esto es muy importante de entender. Somos seres bioresonantes. Y la mayoría de las veces, de alguna manera, hemos dedicado una enorme cantidad de esfuerzo y énfasis y también le damos importancia a la facultad mental de nuestra mente consciente y al intelecto en cuanto a la forma en que experimentamos las cosas, porque interpreta y esa interpretación se vuelve una más perspectiva dominante y una realidad experiencial más fuerte que la que realmente está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Así que yo sostengo que la inteligencia que existe en nuestras células es mucho mayor que la que está presente en nuestra mente consciente. Nuestro cuerpo es capaz de mantener todo coherente y unido las 24 horas del día durante toda nuestra vida y lo hace constantemente, tratando de establecer un estado dinámico, no estático. Homeostasis significa mantener las cosas lo más cerca posible del equilibrio en nuestra situación psicomental, emocional y fisiológica. Salir del orden
Así que es como un sistema regulador que está constantemente buscando mantener las cosas equilibradas tanto como sea posible. No tienes que decirle a tu cuerpo que haga esto, lo hará, y damos mucho de eso por sentado. Y el mayor problema que noté fue la discordia y la falta de escucha que eso crea entre lo que tu mente consciente te dice que está pasando y por lo tanto lo que consideras importante en una situación en la que te encuentras o los pensamientos y sentimientos que tienes y lo que realmente está pasando en el cuerpo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tratar de adaptarse a lo que el cuerpo está experimentando. Así que la base de mí, llamémoslo el catalizador para que yo explorara todo esto. Recuerda, esto es de hace tiempo. En los años 70 practicaba técnicas terapéuticas porque mi madre también era terapeuta y sanadora. Y ella podía tratar dislocaciones, esguinces, contusiones, fracturas, cortes, arañas venenosas, mordeduras de serpiente, etc. Así que ella era como la doctora descalza, la doctora del pueblo. Así que aprendí esas técnicas y luego en mi adolescencia tardía empecé técnicas terapéuticas de medicina, ajustes de shiatsu, ajustes quiroprácticos y osteopáticos, y también acupuntura y el uso de medicina china. Fui a Japón y estudié el campo, que es un desarrollo de la medicina china. Y luego, a finales de mis 20, empecé a estudiar el sistema médico tibetano y el mongol, que básicamente son el mismo sistema esencialmente. Luego estudié sistemas tradicionales de otras culturas, como el sistema médico Yunani, que es el sistema árabe que se volvió, digamos, muy prevalente entre las técnicas médicas islámicas. Y ese sistema se basaba en Hipócrates, el sistema hipocrático de los humores. Y y luego ver cuáles son los factores comunes entre todos estos sistemas médicos tradicionales, habiendo estudiado también las alternativas, como mencioné, que en ese momento se veían como una alternativa a lo convencional, que es lo que significa alternativa. Complementario es todo lo que añade a lo convencional, y lo convencional es la medicina alopática, que en sí misma está basada puramente en podemos llamarla occidental, pero es una perspectiva científica mecanicista, una perspectiva científica newtoniana mecanicista y tridimensional de la vida. Y en el fondo, la base de eso es solo la confianza, lo que puedes ver y tocar. Y es físico y medible y por lo tanto determinable y repetible. Entonces, me encontré en esta situación donde estaba experimentando y también desde la infancia a menudo, y digo a menudo me encontraba fuera de mi cuerpo, fuera del cuerpo, experiencias, al menos conscientemente, desde que tenía 7 u 8 años y sabía que no era una experiencia rara o extraña, sino más bien algo que era una extensión, como una prolongación del espectro de la conciencia de la vida diaria. Así que ahora sabemos que cuando vamos a dormir, en realidad estamos tratando de conectar con o abordar los problemas que nuestra mente consciente no pudo manejar cuando estaba despierta. Y así que apagamos eso temporalmente, lo ponemos en pausa, de hecho. Y luego estos asuntos o temas se manifiestan en forma de escenas, escenarios. Por ejemplo, podrías estar en un sueño observando escenarios sin involucrarte. Esa es la primera capa de un sueño. La segunda es que ves escenarios y estás involucrado, eres un participante en ese escenario. Y la tercera es que estás viendo cosas, no solo estás involucrado, eres el protagonista, lo cual es muy importante. Y la cuarta es el nivel de poder percibir. Así que literalmente estás oliendo, probando y tocando. De alguna manera, sabes que estás en un sueño, pero estás percibiendo todo como si no lo estuvieras. Y luego el quinto nivel es encontrarte conscientemente fuera de tu cuerpo, haciendo cosas como si estuvieras en tu interfaz tridimensional.
Pero sabes, no es porque puedas atravesar paredes y puedas elevarte a través de un techo o lo que sea. Así que esto es lo que había observado y se volvió algo muy común para mí durante mi juventud. Y muchas de estas experiencias inusuales, la sanación, encontrarme en un estado alterado, encontrarme fuera del cuerpo, de esta manera me llevaron a querer explorar, usar la ciencia de una manera que primero pudiera explorar, en segundo lugar, descubrir y en tercero, explicar estos fenómenos paranormales y metafísicos. Y eso se convirtió en la base para, podría llamarlo, los inicios y el catalizador de mi viaje. Tal vez fue una búsqueda, pero definitivamente vi y experimenté la vida de una manera muy diferente. Lo que llegó a mí cuando tenía unos 12 o 13 años, aunque no era tan joven. ¿Recuerdas haber hecho un examen de orientación vocacional? Y el representante en la escuela dijo, ¿qué quieres hacer o ser cuando seas grande? Dije, quiero ser maestro de la mente, el cuerpo y el espíritu humanos. Y me miraron y pensaron, vamos a tener problemas con este. Así que simplemente no dije nada más que eso. Pero yo estaba muy metido en el estudio y la práctica de las artes marciales, en particular Tai Chi, Qigong y Wing Chun Kung Fu. Desde los 6 años practiqué judo, a los 8 karate y empecé a los 10, aunque desde los 12 años me dedico a esto. Después vi a Bruce Lee en pantalla y pensé, eso quiero hacer, quiero entrenar y ser como él. Me inspiré por un proceso lo cual me ayudó a entender que mi cuerpo físico, y lo estaba experimentando de manera definitiva y total, no era una máquina ni solo un organismo. De alguna manera estaba experimentando mi exterior y mi interior como un intermediario. Eso lo permitía, sobre todo con los ojos cerrados, pero no siempre para ir al espacio mayor que menciono. Así que nuestro cuerpo físico es una especie de microcosmos. Al entorno externo lo llamo el cosmos intermedio, el mesocosmos. Y luego estaba el espacio mayor del que todos hablamos, y miras las estrellas por la noche e imaginas que hay algo más grande, superior y más lejano, que solo los límites de tu cuerpo físico o incluso las limitaciones de lo que ves a tu alrededor día a día. Y esa conexión me fascinó y vi que había una tendencia a querer indagar en lugar de ser simplemente curioso, veo la curiosidad como algo conectado al instinto de supervivencia. Y de esa manera es la parte animal de nosotros, porque todos tenemos ese gen de supervivencia que ha estado ahí por millones de años. Y es fundamental establecer una sensación de seguridad, comodidad y protección en el hogar. Y además veo eso como algo femenino y una dinámica interna que nos apoya y es totalmente fundamental cuando somos muy pequeños, especialmente hasta la edad de aproximadamente 6 años. Y luego queremos explorar y ser más sociales. Entonces, la energía masculina, si quieres, se trata de protección, guía y expansión. Así que estos dos forman la base, con el paso de los años, de la madre interna y el padre interno, cada uno con una parte masculina, femenina y neutral. Y esos dos están interactuando y comunicándose con tu niño interior. Así que ahora estamos trayendo la psicología a esto, llamémoslo el paradigma que yo tengo. Ha evolucionado durante 4 décadas ya. Así que mi primera gran influencia fue la experiencia de la sanación, salir de mi cuerpo y observar que estaba en algún tipo de estado inusual. Décadas después, cuando me midieron mis propios patrones de ondas cerebrales, empezando con un electroencefalograma de 32 canales y luego pasando a uno de 64 canales electroencefalografía. Las lecturas mostraron que incluso cuando no estaba sentado con los ojos cerrados y supuestamente entrando en un estado meditativo, ya sea un estado tipo Zen o un estado Vipassana, que va hacia adentro y trata de explorar y experimentar el cuerpo desde adentro y escuchar los mensajes del cuerpo
El Zen es más observar externamente lo que hay sin ser interferido o influenciado en base a la supervivencia. La corteza, el mecanismo de lucha o huida, y luego está el extendido. La vipassana es ir al corazón y desarrollar la cualidad del servicio, la humildad y la bondad en muchas tradiciones de sabiduría. Y básicamente he definido 4 estados. Y el último es conectar con el principio universal, ya sea la divinidad o la mónada. O hay diferentes términos que se relacionan con algo similar, aunque no siempre es lo mismo. Por lo general, hay una diferencia muy pequeña. Eso en realidad crea un cambio enorme en ese paradigma como resultado de la diferencia en la perspectiva de lo que realmente es el principio de la unidad. Y así, a lo largo de los años, he creado estos 4 estados de meditación. Y vemos los 2 principales, o en realidad. Antes de que vayas a esto, porque quiero ir por partes, así que lo aprecio. Así que a partir de este impacto en tu infancia y este impacto que creo quién eres hoy, así que bueno, quiero que para las personas que nunca han oído hablar de ti, demos un poco de información sobre ti. Así que solo quiero resaltar que tú eres, como mencioné, además de ser un emprendedor y un autodidacta, terapeuta y también una personalidad, ¿no? En todas las áreas que abarcas. También tienes una educación profunda que abarca desde la educación hasta un doctorado en dimensiones humanas y sociales de la ciencia y la tecnología, un doctorado en psicología y ciencias cognitivas, un doctorado en psicoantrogenética, un doctorado en medicina integrativa y un doctorado en neurociencia y psicología clínica. Para quienes te conocen, Constantín, cuéntanos brevemente sobre ti para que la gente sepa. Bueno, mi camino en términos de explorar lo que se catalizó desde la infancia me ha llevado a diferentes áreas. Y en ese momento lo que me interesaba o me fascinaba no existía realmente, ni el tema ni la materia existían. Así que había mucha exploración en ese entonces y eso me llevó a diferentes áreas de, llamémoslo, especialización que he desarrollado y como consecuencia, hay un enfoque muy holístico, al menos, e integrado. Holístico significa que tenemos muchas partes diferentes presentes en un solo lugar. E integrado significa que esas partes han encontrado una forma de conectarse entre sí, comunicarse y luego desarrollar algo nuevo. Así que es un nivel de existencia muy, muy diferente. Una vez que esas diferentes partes y más o menos transfieren la información que tienen de una a otra y luego se transforman a sí mismas. En lo que esencialmente era mi sistema médico integrado, analicé qué podría integrar la alopatía, que es el sistema médico occidental basado en la ciencia y por supuesto ahora en la tecnología, con un sistema médico complementario, alternativo y tradicional. Así que la mayoría de los modelos que se llaman integrativos o que se conocen como holísticos, en realidad no buscan encontrar la plataforma o incluso el puente entre la alopatía y las otras modalidades complementarias, alternativas y tradicionales. Así que utilicé una base fundamentada en las 6 formas de energía que nos rodean, en la naturaleza y en el universo. Hasta donde sabemos, la luz, el sonido, la electricidad, los campos magnéticos, el plasma de Tesla presente en relámpagos y las ondas de radio en ondas cósmicas ocurren de forma natural. Y tenemos dispositivos que han existido desde hace tiempo, así que yo no he desarrollado los dispositivos, pero he desarrollado una manera de utilizarlos para activar las membranas celulares y la actividad celular y los orgánulos, de una forma en la que obtenemos resultados muy rápidos. Así que lo principal, digamos, el factor clave y visible era si alguien tuvo un accidente y se rompió 20 huesos. En lugar de tomar de 6 a 8 meses o más para recuperarse, yo podía acelerar eso a 6 u 8 semanas, utilizando varias modalidades, ya que el cuerpo se adapta rápido. Así que si usamos una modalidad una sola vez, solo una, por ejemplo la luz, y la usamos todos los días, el cuerpo se acostumbra a eso. Pero si empiezas a
crear nuevas formas de estímulo al mismo tiempo, como dentro de una sesión. El cuerpo está siendo constantemente estimulado para responder en lugar de reaccionar. Originalmente, esencialmente, entra en reacción y luego empieza a responder. Y es ahí donde la capacidad de sanación natural se incrementa y mejora. Así que el sistema médico que desarrollé está basado en mis experiencias, las cuales he investigado en muchos contextos diferentes durante las últimas 3 décadas en distintos países, incluyendo Rusia, India, Mongolia, donde he trabajado en toda Europa con científicos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y el factor integrador para mí es nuestro propio cuerpo, en lugar de usar solo una parte de nosotros, que es nuestro intelecto. Intentar estudiar todo de manera aislada, separando los diferentes aspectos y niveles de entendimiento de nosotros mismos. De hecho, he descubierto que al poner en pausa esa modalidad en particular, se revela algo más, se permite que ocurra algo diferente y ese algo puede manifestarse y expresarse ante nosotros, en lugar de nosotros. En vez de tratar de estudiar, entender, identificar, aislar y luego ponerle una etiqueta, ¿de acuerdo? He descubierto qué es este fenómeno y cómo funciona y básicamente lo registro y escribo un artículo al respecto, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre la vida misma y nosotros tratando de vivir nuestra vida. Nosotros no somos así. Quiero tocar, quiero tocar. Así que porque principalmente para quienes nos escuchan, tú eres, yo diría, un entrenador personal que abarca todas las áreas. Existen varias capas de consultoría que pueden ayudar a mejorar a una persona, como las áreas mencionadas antes. Así que quiero tocar. Así que en ambas respuestas mencionaste la variedad de experiencia que tienes, desde Zenis Yoga hasta maestría en movimiento, quinosomasis, cumnea terapia y medicina integrativa cuántica. Y también la serie Blueprint de vida. Entonces, si puedes contextualizar un poco estos conceptos, porque creo que para muchas personas quienes nos están escuchando no los conocen. Y de hecho, este es un podcast sobre negocios y tecnología, pero yo siempre traigo el desarrollo personal. Así que me gustaría tocar cómo llevas estas cosas a la vida y a mejorar la vida. Y también cómo equilibras tus 40 años de experiencia que has estado trabajando en múltiples disciplinas. ¿Cómo integramos y combinamos estas tradiciones de sabiduría antigua con la ciencia moderna? Si pudieras hablar de estos temas en particular, por supuesto, hay muchas cosas aquí. Sí. Entonces, fundamentalmente, como resultado de mi viaje, extraje los principios de las tradiciones de sabiduría, los apliqué en un contexto clínico, usando lenguaje y terminología científica, así como técnicas terapéuticas y médicas, para que una persona, digamos, tenga una mayor conciencia, un despertar y una comprensión más profunda de sí misma, de lo que sucede en su vida y de lo que podría querer lograr, o descubrir como resultado del proceso de interactuar y aprender a escuchar y ver a través de los propios ojos y oídos internamente. Así que básicamente eso es lo que hago en pocas palabras y llevo esa base experiencial a todo, especialmente a los negocios. Así que observo a las personas para ver que también han aprendido a escucharse y oírse a sí mismas. Y eso me da una visión muy profunda de dónde se encuentran. Yo lo llamo un estado de vida. Así que en lugar de fijarme en la sintomatología, como cuando vas con un terapeuta, un doctor, etcétera, y tienes algo que has notado que te está molestando, ya sea que se trate de colon irritable, un trastorno de la piel, psoriasis y eczema, dolores de cabeza constantes, problemas pulmonares, etcétera. Hay una condición que llama tu atención y el sistema alopático en realidad no es un sistema médico como tal, es un sistema de accidentes y emergencias y como sistema de accidentes y emergencias es por mucho el mejor del planeta. Si tuviera un accidente automovilístico y me rompiera 20 huesos, no iría con un homeópata, un acupunturista o un quiropráctico. Definitivamente iría a accidentes y emergencias, porque todo su propósito está diseñado para salvarte, para evitar que mueras, básicamente. Y todo el propósito de cualquier sistema médico
del sistema médico alopático es detener la condición, evitar que empeore. En ningún lado se dice que se enfoquen en la prevención o en la cura. Eso me he dado cuenta de que es algo que el público ha asumido, pero no es el propósito de un sistema de urgencias y emergencias. Al estar basado en ciencia, destacan en investigación. Obviamente los presupuestos están ahí. La motivación está ahí para hacer la investigación y explorar, extender, expandir y desarrollar nuevas formas de tratar, llamémoslos trastornos conocidos. O tenemos una enorme cantidad, creo que estamos hablando de cerca de 20.000 nuevos trastornos en los últimos 50 o 60 años, como consecuencia de lo que se ha introducido en nuestro entorno, entre otras cosas, los metales pesados y los campos electromagnéticos, los nanoplásticos, los alimentos que estamos consumiendo, que están hiperprocesados. Y luego el impacto psicomental y emocional de las redes sociales y cómo eso desvía nuestra atención de nuestra capacidad de realmente tener un periodo de atención enfocado. Por cierto, en los últimos 30 años ha bajado de 1 minuto y medio a unos 4 segundos para un adulto promedio. Así que nuestra capacidad de atención ha disminuido enormemente como consecuencia de esta intervención constante de una fuente externa. Y posiblemente la fuente externa más influyente en lo que respecta a la atención es las redes sociales. Así que utilizo todo el conocimiento experiencial que tengo para crear nuevos modelos. Guío a las personas para que aprendan a comunicarse ante todo consigo mismas, aprendiendo a escuchar, como dije. Y aquí, al poner la indagación, ni siquiera es indagar la curiosidad. De hecho, la indagación es un proceso muy específico, donde aprendes a poner el cuestionamiento constante, que se basa en la crítica y el juicio, y la necesidad de poner las cosas en una caja. Ya sea que el fenómeno que entra en tu mente consciente sea potencialmente amenazante o no, porque de lo que estoy hablando es de aprender a discernir. Y así, mis experiencias me han llevado a desarrollar técnicas que utilizo para ayudar a las personas a entender su funcionamiento en un nivel diferente, desde una perspectiva distinta. Y eso nos lleva a la realidad cuántica de la división entre sujeto y objeto. Y esa es una muy importante porque estamos tan acostumbrados a ser críticos, a juzgar. El sujeto que está constantemente en control asume que sabe toda la información que hay, y si no es el que dirige el interés, sino la necesidad de explorar y descubrir y lograr algún tipo de resultado, especialmente uno basado en el éxito. Así que si observas lo que yo llamo las cualidades elementales, la cualidad del fuego, que se utiliza mucho en la industria deportiva y luego fue adoptada por la industria empresarial, que trata sobre metas y objetivos y cómo alcanzarlos. Así que estamos viendo la meta, la dirección, la determinación, el logro y el éxito. Estas 5 cualidades son nuestro fuego interior y todas tienen que ver con lo masculino. Son yang, todas se tratan del rendimiento y fácilmente pueden ser adoptadas o desafiadas. ¿Y la competencia? Y estas cualidades son muy favorecidas dentro del mundo de los negocios. Por supuesto, tienen que estar presentes en los deportes, porque los deportes fundamentalmente se basan en esto. Y aquí está la gran diferencia. Y cuando la gente me pregunta, ¿por qué emprendiste este viaje internamente y no miraste algo como los deportes? Por supuesto, también practiqué deportes. Estuve en los equipos principales de voleibol, fútbol, soccer y rugby en la preparatoria. Pero todos esos enfoques se basan en la supervivencia y en la necesidad de, a través de la competencia, tener éxito y demostrar un logro. Y a los internos yo los llamo las artes internas. El viaje interno trata sobre el camino que emprendes para conocerte a ti mismo. Y de eso se trata el tai chi, el qigong, el yoga, que básicamente son sobre integración, sanación y meditación y el desarrollo de tu fuerza vital. Entonces, cuando trabajo con las personas,
Les ayudo a ver los modos de operar que han utilizado, a entender de dónde vienen, a observar qué tan eficientes y efectivos son esos modos para lograr su objetivo. Observar el impacto que esos modos tienen en su salud psicomental, emocional y física. Y luego introduzco el concepto de que tú eres un equipo. Y en lugar de que el hemisferio izquierdo del cerebro, por así decirlo, el cuerpo mental, actúe como, llamémoslo, un supervisor, un guardián en una prisión o incluso un dictador, pausamos ese papel y permitimos que los otros portales de información que tenemos entren en juego. Tenemos 5 sentidos: oír, oler, saborear, tocar y ver. Tenemos nuestros sentimientos que actúan como una interfaz entre los pensamientos y los sentidos. Tenemos nuestro cuerpo físico que alberga todo eso. Y luego está el cuerpo eléctrico, compuesto por el voltaje, la amperaje, la resistencia y el potencial de hidrógeno y oxígeno en el cuerpo. Y eso no es la fuerza vital. Eso es si estás en un mecanismo de soporte vital y estás escuchando los latidos de tu corazón, básicamente los pitidos. Detecta señales eléctricas, así que si la electricidad se detiene, también las señales y mueres clínicamente. Así que la electricidad del cuerpo es fundamental para entender cómo todas estas partes diferentes que acabo de mencionar realmente se comunican entre sí. Así que hay muchas cosas ahí, así que Quiero, solo para las personas que no saben mucho sobre esto, porque creo que tu trabajo integra, como mencioné antes, la psicología, la neurociencia y la medicina integrativa, ¿no? Entonces también mencionas un par de estudios de caso, así que veamos el estudio de caso de especialmente. Mencionaste que las redes sociales son una gran distracción, pero la inteligencia artificial probablemente lo sea aún más. Porque por un lado estás teniendo una conversación con un modelo de lenguaje y este modelo de lenguaje interactuará contigo y te traerá muchas cosas. Por ejemplo, si voy con cualquier tipo de agente de inteligencia artificial y empiezo a preguntar todas las cosas que mencionaste, puede crear una mezcla completamente loca que probablemente me confundirá aún más. Considera todos estos enfoques, tanto tradicionales como los combinados con el enfoque científico que mencionaste. Sé que tú llegaste al nivel de conocer y estudiar esto en diferentes partes del mundo. De hecho, has estado en un viaje de descubrimiento, tanto desde la perspectiva tradicional asiática, la sabiduría de los millonarios, hasta muchas cosas científicas que mencionaste, desde la cuántica hasta incluso una especie de muchos elementos científicos que están usando. Así que me gustaría que lo simplificaras, especialmente cómo integras estos diversos caminos educativos y conocimientos en tu enfoque para el bienestar mental y la recuperación de traumas en particular. sí, así que fundamentalmente siento que estamos viendo cuál es la diferencia entre lo que puedes ver y tocar, lo que es físico y medible, y por lo tanto pensamos que es determinable, y lo que no puedes ver ni tocar, que es metafísico y no está determinado directamente, porque no puedes medir lo que no puedes ver ni tocar. Así que tienes que usar algo que actúe como un corolario y un análogo. Y el ejemplo que siempre uso es que pregunto a las personas, ¿confiarías más en algo que puedes ver y tocar que en algo que no puedes ver ni tocar? Mi pregunta para ti es simple, sí o no, y lo que encuentro es que la mayoría de las personas dicen que sí. Por supuesto, es algo obvio. Confiaré más en algo que puedo ver y tocar. Es medible, está frente a mí y es tangible. Entonces, ¿qué usamos para verlo y tocarlo? Normalmente usamos los ojos para ver y el sentido del tacto, especialmente de nuestras manos, no solamente, pero en particular. Y básicamente es una transferencia de fotones y actividad eléctrica en una imagen. Eso es el mar, igual a qué. Es el impacto de algún objeto y el sistema nervioso está captando la señal y enviando esa señal. Algo es áspero, suave, caliente o frío. Así que esos dos sentidos, y no excluye a los demás, pero en particular ver y tocar, están relacionados directamente con nuestros pensamientos.
ves algo y de inmediato se cataliza un pensamiento. Al tocar algo se siente suave, áspero, caliente, frío, entre otros. Ahora la pregunta aquí es, ¿podemos ver y tocar nuestros pensamientos y sentimientos? Normalmente la respuesta es, ¿cuál es? No hay. No podemos ver ni tocar nuestros pensamientos y sentimientos con nuestros ojos físicos, ni con nuestro sentido tangible del tacto, el sentido táctil. Así que estamos usando algo que no podemos ver ni tocar para validar y verificar lo que sí podemos ver y tocar ahora. Esto crea un sesgo cognitivo, y si ese sesgo se utiliza como una forma de operar día a día, se convierte en una disonancia cognitiva. Ahora, ese término es muy significativo porque significa que la capacidad de llegar a conocer algo, de eso se trata la cognición. Cognus del latín, del griego, que es gnosis, y es cómo usamos diferentes partes de nosotros mismos para llegar a conocernos. Y así son portales de información. Y si hay una disonancia cognitiva fundamental en la forma en que hemos decidido poner énfasis, importancia y confianza en estos sentidos. Si lo prefieres, el ver, el tocar, están relacionados directamente con los pensamientos y sentimientos. Este sesgo que lleva a la disonancia significa que estamos en disputa interna con nosotros mismos. La parte de nosotros que está observando es una parte que se basa predominantemente en la supervivencia. No importa qué tan sofisticado no parezca ser, como si estuvieras persiguiendo algo o huyendo de algo, el mecanismo de lucha o huida para sobrevivir, la necesidad de vivir lo suficiente para que puedas tener una experiencia que realmente signifique algo en la vida, que cuente, es muy poderosa y es lógica en sí misma. Pero hay otros modos de operar que son más eficientes y efectivos que solo la supervivencia. Como consecuencia, la disonancia cognitiva nos pone en una disputa interna. Entonces, cuando estamos captando información, hay una diferencia entre lo que estamos percibiendo en nuestra precognición y nuestro subconsciente y lo que determina nuestra mente consciente. Sabes, estamos captando alrededor de 20 millones de estímulos por segundo a través de la fisiología directamente, y adivina cuántos de esos estímulos realmente se registran, registrados en la mente consciente. Son unos 40, lo que equivale a una proporción de 1 por cada medio millón. Nuestra mente consciente es un mecanismo muy eficiente y eficaz. Básicamente es un filtro en cuanto a no permitir que este tsunami de información que está en el subconsciente entre en la mente consciente. También implica que perdemos mucha información disponible, y si hallamos cómo evitar el filtrado, podríamos accederla. Un ejemplo es que tomas dietilamida de ácido lisérgico y eso reduce el proceso de filtración y tal vez recibes miles, si no es que decenas de miles de estímulos entrando a tu mente consciente. Como resultado de que ese filtro se pone en pausa o libera su capacidad de filtrado, disminuyéndola, digamos. Así que todo. Mientras hablo, la psicología observa tu consciente, el preconsciente, el subconsciente, el inconsciente y el inconsciente colectivo predominantemente. Luego está el observador, pero ese observador todavía está dividido entre sujeto y objeto, así que todavía se basa en la crítica, el juicio, verse a uno mismo como separado de lo que se está observando. Y tú estás funcionando en el papel de conocer lo que estás mirando, explorando o investigando. Pero luego hay otro observador, al que yo llamo el yo no crítico, no juzgador, no personal, y es diferente. Es capaz de quedarse con lo que está ahí y no permitirse ser provocado a reaccionar. Más bien, evalúa lo que está sucediendo y, de hecho, en lugar de tratar de averiguar qué está pasando, su función es establecer esta dinámica. La homeostasis no solo está relacionada con la fisiología, también hay una homeostasis de la mente, y está evaluando constantemente la diferencia entre pensamientos y sentimientos, y si el cuerpo entrará en modo de reacción
o manteniendo un espacio para cualquier cosa que esté entrando. Permitir una respuesta significa que, por ejemplo, si tienes una palanca de cambios en neutral, puede decidir si va a primera, tercera, segunda o reversa. Esto, la neutralidad es fundamental y a esto le llamamos quietud y silencio interior. Eso permite, al estar en un espacio neutral, una respuesta en lugar de una reacción impulsiva. ¿Y qué significa eso? Eso nos lleva al lado de la tradición de sabiduría para ver las cosas, porque ellos no hablan de preconsciente, subconsciente, inconsciente y colectivo, hablan más sobre el supraconsciente, el observador, el yo no crítico ni juzgador, el supraconsciente y el supraconsciente colectivo. Así que junte ambos modelos, uno es la causalidad descendente. Podemos llamarlo desde los cielos hacia lo físico, hacia lo material. Y el otro es la causalidad ascendente desde la materia. Estamos desmaterializando esas energías, esas frecuencias, esas señales, esos mensajes para que podamos entender que somos tanto físicos como metafísicos al mismo tiempo. Simplemente no somos tan conscientes de lo metafísico como de lo físico, porque hemos adoptado ese modo de operar. Los humanos, en general, en la sociedad, han elegido enfocarse en ese hecho. Si estoy en un mundo 3D, tengo los ojos abiertos. Debería poder ver y tocar las cosas, porque esa es la modalidad que me hace sentir seguro y cómodo en 3D. Y hay muchas personas que cierran los ojos y ven cosas, ya sea un color, una forma, también escuchan cosas, y eso no es una capacidad sobrenatural o sobrehumana, en realidad es algo muy natural y sencillo. Pero como no entendemos muy bien el proceso ni cuál es su propósito, no cultivamos esas habilidades. Tendemos a cultivar la habilidad de sentarnos y decir, ya sabes, puedes sentarte y observar algo, y al observar somos capaces de calcular lo que está pasando. Y según mis cálculos, basados en referencias existentes, puedo determinar lo que está sucediendo a mi alrededor. Y también puedo evaluar si lo que está sucediendo a mi alrededor es potencialmente amenazante o no, si es potencialmente positivo o no, si es potencialmente vas a ofrecerme una ganancia, algo que me ponga en una posición de ventaja. Así que nuestra mente consciente actúa desde un espacio de supervivencia y lo hace excepcionalmente bien, pero no nos permite funcionar más allá de las limitaciones de esa supervivencia. Y ahora te preguntaré de nuevo, ¿dónde está la escuela a la que vas para aprender? Primero, sobre ti mismo. En segundo lugar, aprende cómo aprender en lugar de qué aprender. En otras palabras, solo concéntrate en el contenido, memorízalo, pasa los exámenes, obtén una calificación y consigue un trabajo. En tercer lugar, lo más importante es aprender sobre uno mismo. ¿Qué es el autoaprendizaje? ¿Cómo aprender? Y lo que implica discernir y tomar decisiones. Y la tercera, la parte más importante, es cómo integras ese mundo interior, esa parte de ti que es invisible, intangible, con la parte de ti que es visible y tangible. Para que no caigamos en la trampa de la vida, es este proceso por el que pasas. La tridimensión es el mundo tridimensional. Es arduo, es pesado, es denso, es masivo, es aburrido. Y quiero hacer las cosas de una manera que me saque de esa pesadez y ese aburrimiento. Lo cual es, desde mi perspectiva, la razón por la que estamos fascinados por la inteligencia artificial, porque nuestra mente consciente actúa como una inteligencia artificial. Así que cuando la vemos, interactuamos con ella, la involucramos, nos comunicamos con ella, en realidad estamos reconociendo que así es como funciona nuestro cerebro. Capta, en el mejor de los casos, por ejemplo, el 20% si estás viendo visualmente lo que hay ahí. Y luego el cerebro formula y crea un conjunto de condiciones arbitrarias o suplementarias para ayudarnos a entender lo que estamos viendo, lo que estamos observando con nuestros ojos físicos. Así que, Constantin, en esa área. Así que quiero hacer esto un poco más interactivo porque hay mucho contexto que lo sé, es muy intenso y tiene muchas capas
Así que veamos una de las cosas que tocaste y que yo quiero tocar. No, por ejemplo, no, en tu experiencia integras muchas prácticas tradicionales y mencionaste un par de ellas en la parte anterior. Así que usemos Zen, esencia, yoga o terapia metacumulativa. Si pudieras, también describe un poco cada una de ellas. ¿Cómo las integras en la comprensión científica actual de mente y cuerpo, particularmente cuando se trata de recuperación del estrés y el trauma? Sí, entonces el Zen Essence Yoga se enfoca en ponerte en un estado donde estás observando sin ser reactivo, crítico o juzgador. Estados impulsados por la supervivencia, donde encuentras literalmente el botón de pausa. El propósito del botón de pausa no es controlar o restringir, pero si pones tu modo reactivo en pausa el tiempo suficiente, paso a paso, llegamos a darnos cuenta de que no tenemos que reaccionar en absoluto y podemos aprender cómo responder y luego restablecer nuestra programación. No puedes hacer eso desde el mismo estado que está creando los problemas. En primer lugar, son programas. Así que cuando la gente te dice cosas como vamos a explorar nuestro subconsciente, vamos a entrar en la potencialidad de nuestra mente subconsciente, usemos ideas y principios cuánticos para transformarnos. Así puedes obtener lo que realmente quieres. No veo que haya precisión en ese enfoque en cuanto al mecanismo que usas, porque estamos usando el mismo mecanismo que creó el problema para tratar de encontrarle una solución. Y eso no nos saca del modo de operar, de ser controlados, de sentir la necesidad de controlar por el miedo a perder el control. Y cuando veo a SO durante décadas, he observado el impacto que los pensamientos y sentimientos tienen en la fisiología. Y también cualquier cosa que no pueda ser rectificada o, digamos, resuelta en 6 semanas, más o menos, de forma natural en el cuerpo físico. Esto se llama la capacidad natural de sanación del cuerpo. Y si no puede encargarse, entonces el cuerpo necesita ayuda externa. Entonces, después de esas 6 a 8 semanas, se convierte en un trastorno crónico. ¿Cuál es el impacto de un trastorno crónico? Ya sea artritis, trastorno pulmonar, síndrome de intestino irritable o migrañas. ¿Cuál es el impacto de estas condiciones en tu estado psicomental y emocional? Así que eso es otra cosa que he explorado de una manera poco común. Porque las personas que se dedican a las terapias de conversación exploran fundamentalmente los pensamientos y sentimientos. Y estas modalidades de expresión no necesariamente consideran en absoluto el impacto que la interacción tiene en tu fisiología. De igual forma, quienes son fisiólogos y se dedican a trastornos fisiológicos, técnicas fisioterapéuticas, etcétera, no piensan en cómo ese trastorno afecta la salud mental y emocional de la persona. Así que encontrar el puente entre ambos fue fundamental para mí y vi el puente. Vi que había una forma muy específica de operar ahí, que una vez que entendimos cuál era el puente en sí, podíamos resolver o disolver de manera efectiva. De hecho, la división entre sujeto y objeto, no puedes decirte a ti mismo, ahora ya no voy a estar dividido entre sujeto y objeto, porque el simple hecho de decir eso y reconocer que hay una división crea una división aún más intensa. Así que tenemos que encontrar una manera de hacerlo. ¿Cuál es? Lo veo como un puente para permitir que la información de una parte de nuestra realidad fluya hacia la otra y comience esta fertilización cruzada. Y como dije, se convierte en un nuevo nivel. Es un nuevo lenguaje y un nuevo nivel de comunicación, un nuevo nivel de intercambio de información. Y, más importante aún, un nuevo nivel de autocomprensión, autodesarrollo y, después de eso, de eficiencia y eficacia en tu vida diaria, en los intercambios y encuentros, primero con tu entorno y luego, por supuesto, con las personas. Sí, fantástico. Así que quiero abordar ahora, primero, si me permites, comencemos por este concepto, ya que hay muchas capas aquí. Así que desarrollas programas como Maestría en Movimiento y Medicina Cuántica Integrativa. ¿Puedes explicar estos dos conceptos primero? Sí,
El dominio del movimiento es aprender a través de la escucha, abriéndote y permitiendo que lo que está ahí se manifieste y se exprese para que te revele su verdadera naturaleza. ¿Cuál es la fuente del movimiento? Sabemos que algo existe porque se mueve. Nada es estático en todo el universo y podemos identificarlo. Ubicamos un lugar en el espacio, un punto en el espacio está ahí porque lo hemos visto moverse en relación con, llamémoslo, un fondo, si quieres, de algo que es más estático o el espacio que sostiene ese objeto. Y podría ser una partícula de polvo, podría ser un planeta, podría ser una galaxia, pero en cualquier caso, todo se mueve. Así que en lugar de decirte a ti mismo, me gusta un deporte, haré modelos de bíceps, entrenamiento mecánico, realizaré un movimiento para entrenar mi cuerpo, lo que hemos analizado es cuál es la fuente del movimiento. Un ejemplo es explorar yo hago ejercicios. Hay muchos tipos diferentes, los 5 motivos o fuentes de movimiento en el cuerpo. Así que el movimiento pensamiento-cuerpo, cualquier movimiento que se manifieste es una expresión de los pensamientos que están presentes, sean cuales sean esos pensamientos. Dejas que tu cuerpo se guíe por los pensamientos y luego lo mueves según los sentimientos. Así que cualquier sentimiento, bueno, malo, positivo o negativo, no importa. Activan el movimiento en el cuerpo. Luego está el movimiento corporal por sensaciones, cualquier cosa que percibas a través de los 5 sentidos, oír, oler, saborear, tocar, ver. Y luego está el movimiento del cuerpo energético. Así que podemos llamarlo la fuerza vital, en este caso, el cuerpo eléctrico. Y luego, finalmente, es tan simple como el movimiento del cuerpo físico. ¿Qué es eso? Experimentar la densidad, la masa, la fisicalidad, la materia de tu cuerpo y permitir que eso te guíe. Y cada vez que las personas hacen este ejercicio, al menos por primera vez, en la mayoría de los casos, tienen una experiencia de sí mismos desde una perspectiva muy, muy diferente. Así que muchos de los ejercicios que doy están diseñados exactamente para eso, para permitirle a uno tener una experiencia de sí mismo desde una perspectiva diferente, no solo desde un punto de vista diferente, sino desde un espacio diferente, para que lo interno se vuelva externo y lo externo se vuelva interno. Lo más grande se vuelve pequeño y lo pequeño se vuelve grande. Tu dinámica de acción, de empujar y hacer que las cosas sucedan y demostrar, por así decirlo, es yang. Y está la dinámica de reunir y acumular, de calmarte y de volverte a la paz. Eso es el yin. Y experimentar estas dinámicas sin usar necesariamente el lenguaje tradicional o convencional de una tradición de sabiduría. El problema ahí es que si no vienes de esa tradición de sabiduría, no tienes referencias. Y si no hay referencias, es muy difícil entender con qué estamos tratando realmente. Así que uso un lenguaje mucho más simple y más genérico en todos los aspectos para cualquier persona, como el pensamiento, el movimiento y el sentimiento. Eso no es religioso, ni filosófico, ni doctrinal. Es simple, visible y tangible. Así que el dominio del movimiento es aprender a dominar todas las formas de movimiento. Tus pensamientos, sentimientos y sentidos son movimiento. El cuerpo eléctrico te mueve y tu cuerpo físico está constantemente en movimiento. Así que yo llamo a eso energía en movimiento. Esa es tu emoción. Eso es porque la gente me pregunta cuál es la diferencia desde mi perspectiva entre una emoción y un sentimiento. Y ahí es donde radica la diferencia. Hay un proceso sinérgico con las emociones. Y entonces haces la segunda pregunta, perdón, eso fue el dominio del movimiento. Y la otra es sobre cómo definiste la medicina integrativa cuántica. Sí, entonces cuántico, simplemente en este caso, me refiero a lo que sucede en múltiples niveles y entonces la medicina integrativa, de nuevo, porque necesitamos escuchar las cosas entre 15 y 22 veces antes de que realmente las entendamos. Debido a la forma en que nuestro cerebro está estructurado y funciona, no tiene nada que ver con la inteligencia. Constantemente está almacenando información como si fuera un almacenamiento interno. Y existe este proceso de déjame revisar mis referencias y hago una comparación para ver si lo que entendí realmente es lo que entendí.
La medicina integrativa cuántica es exactamente ese sistema que integra la alopatía, la medicina tradicional occidental, con medicinas complementarias, alternativas y tradicionales de otras culturas, basada en la ciencia y en una plataforma con dispositivos que emplean 6 formas de energía. Luz como diodos, láseres, infrarrojo. El sonido puede ser ultrasonido, puede ser términos isocrónicos, ritmos binaurales, reprogramación del cerebro, electricidad. Obviamente no ponemos los dedos en el enchufe. La estamos usando en forma de microcorrientes, terapia de frecuencia de microcorriente o máquinas de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Imanes. Podemos usar imanes solos o en conjunto con campos magnéticos. Tengo todos esos en el centro. Luego, el Tesla Plasma es el dispositivo que realmente convierte, ya sea 110 o 220 voltios en alrededor de 30.000 voltios. Pero prácticamente no hay amperaje, algo así como 0.1 amperios. No recibes descarga eléctrica, solo la estimulación. Así que eso hace que las energías estancadas en el cuerpo, la actividad eléctrica en el cuerpo se movilicen. Y finalmente están las ondas de radio y también pueden usarse para procesos terapéuticos, como la radioterapia. Se usa quimioterapia, sobre todo para el cáncer. Entonces, al observar esa interfaz que es visible, tangible, medible, repetible y determinable, entidad actúa como un buen puente, posiblemente el único en este momento, entre la alopatía y las medicinas complementarias, alternativas y tradicionales, que dependen mucho de fenómenos que no son fáciles de explicar en la terminología alopática. Eso tiene sentido. Muy interesante. Hay mucho que quiero mantener en la narrativa para la gente, así que tengo una pregunta importante y todo esto son podcasts completos. Pero entonces fundaste Horaci Elf en 2008 con el objetivo de combinar todas las áreas de las que hemos estado hablando. Innovación científica junto con prácticas de sanación tradicionales. Entonces, primero que nada, describe y presenta a nuestra audiencia qué es Horaci Health y un poco sobre el papel que juegan los diagnósticos en los tratamientos y cómo guías todas estas cosas diferentes. Y la atención personalizada de Horaci Health. Entonces, responsabilidad social empresarial significa visión en griego antiguo, donde la palabra o la primera parte, ORA, como oráculo, alguien que habla y básicamente activa el elemento visionario dentro de nosotros mismos. Y el propósito del centro que se me ocurrió como nombre es atraer a las personas para que vengan y desarrollen la visión que se requiere para entenderse a sí mismas en la vida, no solo desde el enfoque convencional. Voy con un terapeuta, un doctor especializado en derrames, porque tengo una condición que me está molestando. El doctor revisa y dice, sí, por favor, dime cuáles son tus síntomas, porque normalmente no vas al doctor solo para tomar una taza de té. Normalmente hay algo que te molesta y quieres averiguar cuál es la causa real de esa molestia. Así que hay 3 factores aquí, tal vez 4. El primero es que entregamos nuestro poder al doctor, terapeuta o autoridad. El segundo problema surge al entregar, así que todos están en una bandeja. Doctor, usted es el experto. Haga lo que considere, ya sea evaluación, diagnóstico, etcétera, y también arréglelo por mí. La segunda es que el doctor no puede hacer nada a menos que vea que hay algo que te está molestando. Así que podrías tener dolores y el doctor pasará por muchos procesos de diagnóstico diferentes y dirá, mire, ya han pasado 6 semanas. Y este ha sido el caso, los estudios de caso que he hecho con personas. Y hemos revisado absolutamente todo en tu cuerpo. Y no podemos encontrar nada fisiológicamente mal contigo. Así que no sabemos qué está causando este dolor. Debe estar en tu cabeza. Es decir, es un problema psicomental o emocional. Así que la necesidad de un diagnóstico basado en algún tipo de síntoma. La tercera es que nos estamos enfocando en disminuir, sino es que eliminar el síntoma a cualquier costo, sea cual sea ese proceso. La cuarta es, así que aquí vamos. El cliente, yo le llamo cliente, pero el paciente no es parte del proceso. Son este organismo que está esperando ser tratado porque hay un problema aparente que está causando una molestia.
si después de la primera pastilla que te dan como experimento o como un intento de disminuir tu dolor o el síntoma, te sientes bien, el doctor dice, todo bien, gracias, vete, espero no volver a verte. Pero luego, 2 semanas después, se manifiesta otra cosa y vienes y dices, bueno, ya no tengo los dolores de cabeza, pero ahora tengo estos dolores de estómago o calambres en el abdomen. Así que, en lugar de tratar al paciente solo como un organismo que tiene algún trastorno al que necesitamos encontrarle una solución, a pesar de que es temporalmente, no estamos viendo la causa y el efecto, ahí radica otro problema. Así que ese es el quinto problema, el quinto asunto, la quinta diferencia en mi enfoque. La sexta, entonces, es que veo al paciente como un viajero. Son clientes, pero también emprenden este viaje conmigo. Solo soy tan eficiente y efectivo como el cliente esté listo para asumir la responsabilidad de sí mismo. Al final del día, yo no vivo en su cuerpo, ellos sí. Así que veo que es su tarea entender qué está pasando, por qué las cosas han salido mal y exactamente por lo que dije antes. No entendemos la relación entre lo que está en nuestra cabeza y nuestros sentimientos y el impacto que eso tiene en nuestra fisiología. Pero de igual manera, algo ya salió mal debido a tensiones y presiones y a una infección de algún tipo por gérmenes o un microorganismo. ¿Cómo afecta eso nuestros pensamientos y sentimientos? Así que esa interacción es una danza muy, muy sutil y sin embargo también muy poderosa. ¿Qué ocurre en cuanto a cómo nos entendemos a nosotros mismos? Lo que decidimos como el camino para el viaje de enfrentar lo que es, cómo hemos entendido y cómo aprendemos a asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Y finalmente, entonces el paciente se convierte en el cliente se convierte en el estudiante se convierte en el viajero. De aquí es de donde vengo. Así que esa es la diferencia en cómo abordo el viaje de la enfermedad al bienestar, debería decir. Y eso es fundamental como diferencia. Y hay un proceso de despertar que debe ocurrir claramente. Antes que nada, ni siquiera es que esté presentando un nuevo paradigma, aunque si no has visto esto antes, claramente va a ser diferente al menos, pero solo estoy quitando velos, como dices, capas. Hay muchas capas en nosotros mismos. Somos un ser de múltiples capas y la cuántica trata de explorar las muchas capas que conforman lo que somos. Y aquí está la diferencia clave. Eres un quién. Nos han criado para ser un quién, el hermano de alguien, la hermana, el esposo, la esposa, la madre, el padre, etcétera. Así que los roles que desempeñamos en la vida diaria, ese es el yo social humano y luego está lo que eres. Tu organismo va más allá de los roles que desempeñamos y esos roles tienen poco o ningún impacto en el sentido de equilibrio y armonía del organismo y se somete constantemente a este proceso de homeostasis dinámica, no estática. Así que quiero abordar eso. Entonces, doctor Pastor, una de las cosas, principalmente lo que acaba de mencionar ahora, estas formas, yo diría que esto entra en la categoría azul, la serie del plano de vida. Me encanta este concepto y creo que es un elemento clave, especialmente si vemos cómo integramos la inteligencia artificial en nuestra vida y en nuestro trabajo mental. Uno de los mayores desafíos actuales es integrar el aprendizaje, la construcción, el cambio, la adaptación y la creación de una vida soberana. Porque al final del día, el trabajo como lo conocemos se está desmaterializando, el empleo está decayendo y la trayectoria profesional también está decayendo. Así que este tipo de ejercicio que traes con esta serie de plano de vida o tu plano de vida es más importante que nunca. Entonces, primero que nada, si pudieras contextualizar esto en el contexto de la inteligencia artificial. Y como dijiste, Michael, el cerebro humano es, por supuesto, en este momento, es una forma en la que trajimos nuestras culturas, nuestras dinámicas, nuestros sistemas educativos y cómo integramos esto con todo tipo de aspectos físicos, psicológicos y energéticos que estamos tratando de hacer. Me gustaría que, sobre todo para quienes nos escuchan, emprendedores y startups de distintos sectores, lo vean. Y te fuiste muy técnico en muchas de estas cosas,
Pero me gustaría ver esta parte del plan de vida, que creo que es algo muy importante para todos nosotros. Sí, es el plan de vida. Bueno, de hecho se llamaba el plan. Primero el impreso de vida, luego el Cosmoprint, así que son 3 niveles. El plan es observar nuestra composición genética, porque cuando la gente habla sobre el karma y heredar cosas, sí lo hacemos y es a través de los genes. Y podría ser el hijo o la hija de 2 artistas, genios, músicos, así que tienes una predisposición ahí para desarrollar la música, pero de alguna manera terminas convirtiéndote en doctor porque algo sucede como resultado de tu realidad experiencial que no activó esos genes específicos. Tenerte, explorar, investigar y desarrollar habilidades musicales. No digo que eso no pueda pasar en otra etapa de la vida. La predisposición está ahí, pero la manifestación no ocurre. Y ese es tu plan maestro. Eso analiza la relación entre con lo que nacemos. Ese es el carácter y nuestras predisposiciones genéticas. Luego, lo que hacemos con eso es la personalidad. Y eso básicamente son las habilidades de comunicación, la capacidad de desarrollarse uno mismo en la sociedad, en la vida diaria, las habilidades que se requieren para, ya sabes, desarrollar una carrera y la base de conocimientos, instrucciones y todo eso. Así que hay una interacción constante entre con lo que llegaste y lo que haces con eso. Trabajo en dos, ambos en triángulos. Abajo a la izquierda está el dominio interno, a la derecha el externo y el vértice es el dominio superior. Y esos dos están interactuando constantemente como una función de la identidad. Ahora, la identidad en sí misma, y le damos mucha importancia. Tenemos tarjetas de identidad, tenemos un nivel especial de identidad llamado pasaporte, que básicamente te permite pasar por puertos, puertas, niveles de control en diferentes países. Pero la identidad solo tiene 3 funciones. Y al darnos cuenta de esto, empezaremos a no darle tanta importancia. Su función es filtrar la información que viene del subconsciente a la mente consciente, ordenarla. De lo contrario, esa información está dispersa y fragmentada. No sabes dónde encaja ni qué significa, así que la defines. Le pones una etiqueta y dices que está bien. Esta información vino de mi subconsciente a la mente consciente. El subconsciente es enorme en términos de almacenamiento. Es un archivo masivo, no infinito, pero cercano en cuanto a la cantidad de información que hay, una cantidad enorme. Y así, al darle tanto poder a nuestra identidad hasta el punto de decir, solo confiaré también en lo que me identifico. Así que si algo se manifiesta y no te identificas con ello, en el mejor de los casos, si no eres reactivo, simplemente lo dejas pasar. Una persona que reacciona, básicamente, esa información va a la caja de lo desconocido, pero si reaccionas, olvídate de lo desconocido. Esta es la amenaza. No me gusta sentirme amenazado y voy a reaccionar. Así que la huella de vida observa eso, todas estas dinámicas. Me observa a mí como persona. Eso es lo que acumulas. El yo es la forma, lo que has acumulado en la vida diaria. Así que esa es la personalidad, el carácter y el yo, el sentido de uno mismo. El ego no es malo, solo es sentido de uno mismo. Pero si has puesto un círculo alrededor de eso y dices, esto es tanto quién como qué soy, me identifico como futbolista o entrenador o músico o político, etcétera. Entonces limitamos nuestra capacidad de crecer. Y de eso se trata Life Prints, la huella que nos permite interactuar con la vida misma, siendo la vida una entidad por derecho propio. Si no entendemos eso, simplemente seguimos lo que se nos ha transmitido, usualmente lo que nos transmiten nuestros padres, o elegimos alejarnos de eso y tratamos de vivir nuestra propia vida. Pero en cualquier caso, ya sea que se nos haya transmitido y actúe como un conjunto de valores superpuestos o que lo hayamos rechazado, lo rechazamos. Y seguimos un camino para tratar de desarrollar nuestro propio sentido del yo. En ambos casos, nos estamos perdiendo de experimentar la vida, de ver y escuchar a través de los ojos y oídos de la vida misma como una entidad.
Para mí, eso es una lástima. Ahí es cuando tenemos la huella de vida. Primero está tu plano, luego la huella de vida. ¿Qué huella tenemos? Huella es un término muy importante. Son arquetipos. Estoy seguro de que has escuchado. El término son huellas iniciales. Dipos es una huella y él es un inicio o líder. Y por eso usamos arquetipos para tratar de entender fenómenos paranormales y metafísicos. Y actúan como un puente entre nuestro sentido interno de identidad y la forma en que nos hemos experimentado a nosotros mismos y lo que está sucediendo a un nivel más grande. Así que, por ejemplo, podemos usar arquetipos sociales: el héroe, el luchador, un salvador, una víctima, el amata. Todos estos son arquetipos conocidos, tanto en el contexto psicológico como en la vida diaria, pero el lenguaje del subconsciente está invertido respecto al lenguaje del consciente, lo que significa que sea lo que sea que signifique en tu mente consciente, en realidad es solo simbólico y metafórico. Entonces, por ejemplo, el luchador se trata de luchar porque la base de ese triángulo tiene sus raíces en el instinto de supervivencia. Sí, y ese es el instinto, obviamente, de estar vivos el tiempo suficiente, y es la fuerza vital la que nos permite igualar y manejar ese instinto de supervivencia. Así que el luchador, cuando vemos a alguien, sí, no quiere ser abrumado por las dificultades y el peso de la vida. Así que luchas, y si tienes éxito en tu lucha, no te quedas siendo un luchador. Al lograr el éxito, te vuelves un héroe. Ahora, en ambos casos, ser luchador no significa que estés peleando contra lo que la vida te ha lanzado, sino que en realidad estás resistiendo el flujo de la vida en el subconsciente. De igual manera, el héroe he tenido éxito, sí. Así que las personas a mi alrededor han reconocido literalmente que pasé por dificultades. He pasado por muchos desafíos y he tenido éxito. He superado esos desafíos y ahora estoy por encima de ellos. Pero en cuanto al arquetipo, se trata de reconocimiento, de reconocerte a ti mismo y tu valor por quién eres y lo que eres. Así que el lenguaje del subconsciente es muy diferente al de la mente consciente. Ese es el punto clave que estoy señalando aquí. Volviendo al plano de vida, perdón, primero el plano original en sí, yo mismo y yo, los sujetos, objetos, etc. Luego el plano de vida, entrando en una relación con la vida. Si no pasas los dos primeros, no puedes entrar al Cosmoprint. Aquí hay un factor clave y fundamental. He conocido a muchas personas que no han entendido el lado luminoso porque no lo ven como algo estadísticamente significativo. Quieren ir directo a lo cósmico, quieren ir directo a lo eterno, quieren ir directo a lo divino y aprenden cualquier técnica e información que tengan a su disposición para construir ese puente. Así que pasan de la lucha física diaria por la supervivencia y tratan de recibir la emancipación de las cargas tridimensionales del mundo tridimensional y de la pesadez y convertirse en uno con lo universal y con Dios. Y por eso hay un peldaño muy importante. De hecho, es más que un peldaño, es un abismo enorme que necesita ser cruzado. Y eso es la huella de vida en sí misma. Estás en 3D para ese propósito. Estás en un cuerpo 3D en la vida, en una vida tridimensional, con el propósito de integrar, de traer el espíritu a la materia y tomar la materia y refinarla y permitir que crezca y se expanda e incorpore todos los demás niveles de tu conciencia a través de la propia conciencia. Así que retomando eso, entonces, veamos ahora mismo, por supuesto, el mayor desafío que enfrentamos actualmente como humanidad. Así que mientras entramos en todas las complejidades de la inteligencia artificial, cómo integramos la tecnología en nuestras vidas, toda la velocidad de integración del conocimiento y demás. Así que me gustaría ver esto desde la perspectiva de Zoe. Está el uso de la inteligencia artificial, la neuroretroalimentación y todas estas tecnologías emergentes, incluso la mecánica cuántica que ya está empezando a suceder. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ves la medicina tradicional y algunas de las técnicas que has estado estudiando? Y sé que viajas por todo el mundo para aprender estas cosas, desde la India hasta el Medio Oriente, Europa del Este y África.
¿Cómo ves este tipo de continuidad de la sabiduría humana aplicada con todas las cosas diferentes que estás trayendo ahora? Cuando se trata también de tu conocimiento científico y tu cuerpo de conocimientos, así como el trabajo en Oracy Health. Bueno, como mencioné antes en la conversación, he destilado y extraído la esencia de eso. Algunas tradiciones las aplican en el contexto clínico, usando lenguaje y terminología científica, y también técnicas terapéuticas, técnicas médicas para el desarrollo integral de una persona. Así que no me estoy enfocando simplemente en identificarme con un síntoma y o condición y luego tratar de resolver el síntoma o la condición, pero ayudar a la persona a ver que ese síntoma y condición es solo la punta de la punta de la punta del bonito pájaro. Estás sentado en un iceberg y solo ves el 1%, mientras que el 90% está bajo el agua. Y en el momento en que una persona comienza a ver y entender la magnanimidad de sí misma, cuánto está involucrado, nos ayuda a no tomarnos a nosotros mismos tan en serio, pero sí tomar nuestra vida en serio. Es decir, mantén más valor, agrega más propósito y crea un significado que te permita enfocarte y recibir la calidad de vida en lugar de la cantidad. La gran brecha que veo que ha sido establecida o que ha resultado de una perspectiva muy física, basada en lo físico, es el materialismo mismo. Es decir, incluso la palabra cuántico se trata de una cantidad, es algo que puedes ver y tocar, es un cuánto, una cantidad. Y de hecho, hace décadas acuñé la frase física de Quantum. La física cuántica nos ayuda a entender las energías en cantidades discretas. Originalmente, la teoría de las capas de Niels Bohr y luego pasando a la comprensión de Schrödinger de que algo puede estar en un estado y en otro al mismo tiempo. Y luego las teorías de la superposición. Hay media docena de teorías principales que han desarrollado la cuántica, el dominio de la física. Y de eso he extraído algo que llamo la visión cuántica del mundo, la realidad cuántica, lo que significa que sí, las cosas existen en múltiples niveles que pueden ser vistos, experimentados, definidos, pero es extremadamente difícil ver y definir una cualidad. Así que sabemos que algo puede no ser cuantitativamente grande o impresionante, pero es cualitativamente significativo para nosotros. Y eso marca toda la diferencia en una experiencia. La calidad de la experiencia nos permite realmente tener una experiencia completa, en lugar de estar constantemente tratando de medirla. Hemos comprado en un mundo muy basado en lo físico y lo que tenemos con la llegada de la inteligencia artificial en particular. Pero digamos que la computación, el sistema binario y ahora avanzando hacia la inteligencia artificial, donde tenemos cientos de miles, si no es que ahora millones de cálculos de puntos de datos por segundo, ¿cuál es el propósito y sentido de esto? Los humanos se han convertido ahora en eso, debido al hecho de que solo necesitas una tarjeta de crédito. Tienes un mecanismo para hacer la investigación y puedes desplazarte, escanear y navegar por la red en mecanismos de compra y interactuar con el entorno externo a través de lo físico. Y casi siempre vemos eso como nuestro modo de operar. Se ha vuelto una extensión del sistema nervioso, especialmente para la generación Z y alfa. Si vas con mayores de 40 años, ellos vivieron en una época en la que no teníamos estos teléfonos móviles, no teníamos la complejidad del sistema que existe hoy en día en términos de un iPhone o un teléfono basado en Android. Y por eso su interfaz no era virtual. Sigues usando tus sentidos presentes desde hace millones de años. Hay un reconocimiento antiguo como resultado de la interfaz que tenemos ahora que se ha introducido. Es virtual y el elemento virtual es lo que nos aleja más de la realidad. Se llama realidad virtual, así que nadie miente al respecto.
Pero cuando entregamos nuestro poder a algo, ya sea desde una perspectiva de entretenimiento, de fascinación o de curiosidad, pero sí le restan a la experiencia del ser en múltiples niveles a través de un proceso integrador. Y si podemos ir más allá del simple aprendizaje automático, donde ingresamos un comando a ChatGPT o Gemini, sea cual sea la aplicación o el programa, y entrar en una interfaz completamente inmersiva, totalmente interactiva y totalmente comprometida, donde estamos aprendiendo sobre nosotros mismos, de nosotros mismos y a través de nosotros mismos. A través del mecanismo que se crea para facilitar ese proceso, entonces, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy positiva desde mi perspectiva, pero si simplemente entregamos nuestro poder a un mecanismo que en realidad nos está extrayendo, o si resta nuestra capacidad de ser espontáneos, innovadores y creativos, no creo que ese sea necesariamente el mejor camino a seguir en términos de nuestro aprendizaje y crecimiento interior. Por último, creo que ya llevamos 2 horas, aún tengo mucho. Hagamos esto como la primera toma. Tocas muchos de los temas aquí, así que, y por supuesto, hay muchas capas que abordar. Creo que quienes escuchen esta entrevista quizá deban oírla 2 veces para captar todo. Incluiremos varias referencias sobre tu trabajo e investigación. Entonces, como investigador y como científico continuo, yo diría sanador y también investigador. ¿Cuáles son las esperanzas para, especialmente para la próxima generación de líderes y practicantes que están integrando el modelo que mencionaste? Y también uno de los mayores desafíos con la medicina es su fragmentación entre lo tradicional, el presente y el futuro. Y cómo estas cosas pueden mejorar nuestro estilo de vida, Steiner, digámoslo así. De hecho, eso es un concepto que me gusta mucho. Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a las personas de mediana edad o incluso a quienes están luchando con su bienestar personal hoy en día y los retos que hay que considerar en lo personal y en lo profesional? Y también si hay algún caso de estudio con Horaci donde esta fusión haya tenido un impacto transformador en el bienestar de alguien, porque creo que eso es lo más importante. Todos quieren mejorar su bienestar, pero se ha vuelto cada vez más posible y más difícil. Así que es una cuestión de cómo eres también con, yo diría, la persistencia y la disciplina para crear esto. También crear equilibrio entre todos los matices que somos. Hablando, bueno, que tú, empecemos con el bienestar y los matices, porque en realidad son facetas, no son algo que sea un aspecto secundario o terciario menos significativo de nosotros mismos. Así que las diferentes partes de nosotros mismos conforman el todo. Eso necesita ser al menos de alguna manera investigado y, más importante aún, experimentado. Y a menos que podamos hacer eso, permaneceremos fragmentados. Así que el enfoque número 1 en el ROC es ayudar a las personas a encontrar e identificar el factor unificador en sí mismas, esa parte alrededor de la cual todo gira, y les da un sentido de propósito y significado desde un nivel experiencial, y no una idea que lleve a una esperanza, un sueño, un deseo, una aspiración, porque todo eso no es que esté mal o sea incorrecto, pero no lleva a la integración. Normalmente solo alimenta la fantasía y también una mayor fragmentación. Así que el consejo fundamental para los jóvenes, ellos, como he dicho con esta interfaz, la interfaz de realidad virtual como parte, como una extensión de su sistema nervioso. Así que estoy buscando desarrollar tecnologías. El financiamiento llegará pronto. Estamos en el proceso de realizar esa investigación y así podremos usar la tecnología, la misma tecnología que ha creado este sentido de separación y fragmentación. Y quizás podamos decir que es una realidad alternativa, que ciertamente no lleva a experimentar toda su realidad, solo una parte, si así lo prefieres. Y yo digo, usemos la tecnología de manera terapéutica, si no es que homeopáticamente, para que se convierta en el mismo mecanismo, una interfaz, el vehículo y el recipiente, que permita la integración del sentido del yo.
con lo más alto, lo más profundo. Así que yo lo llamo lo más elevado en nosotros. Quizás en las tradiciones de sabiduría podríamos referirnos al espíritu y a lo más profundo, que es tu naturaleza esencial que nos conecta con la tierra y la madre, y ese sentido de apoyo que recibimos de los mundos tridimensionales. Al comprender e integrar esos dos principios podemos verlo con lo que estamos lidiando fuera de nosotros. No es algo que hace y puede alejarnos de nosotros mismos, sino que lo usamos para acercarnos más a nosotros mismos. Eso significa guiar a las personas para que aprendan que lo que realmente están usando es un mecanismo de expansión y no de fragmentación. Con un punto focal todo puede girar a su alrededor, pero si no tienes ese factor común, entonces las cosas se mueven arbitrariamente, de manera espontánea. No es que haya algo malo en eso, pero nos manifestamos en la 3D en orden y no en caos para conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos manifestamos en el caos, eso nos aleja más de nuestro sentido de significado propio. Estamos dispersos, estamos fragmentados. Por lo tanto, realmente no sabemos quiénes somos porque nuestro quién está en conflicto con nuestro qué. Hablaba sobre el qué antes. Y concluiré diciendo que lo que somos es una dinámica interactiva en constante expansión, no estática, un sistema abierto, no cerrado, matriz de energía e información. Somos esa matriz, somos una interfaz entre la Tierra y el cosmos. Y una vez que vemos y entendemos eso mejor, y adoptamos algo de ese paradigma en particular, actúa como un puente integrado entre tu mundo interior, tu mundo exterior y los mundos más grandes. Mi recomendación, dijiste que recomendaría, no es un consejo, pero sí una recomendación. He escuchado a los jóvenes, he notado, digamos, generación Z, generación alfa, en particular, ellos han crecido con la tecnología. Tenemos que ver el hecho de que la religión es cualquier cosa que conecte a las personas y les dé un sentido de estabilidad. Unidos somos fuertes, divididos caemos. Y nunca he visto una fuerza en la vida más grande que la religión que tenemos hoy en día, que es la ciencia. La ciencia es la nueva religión y la usamos en todo. Es el factor común, sin importar cuál sea tu religión, basada en la fe, tu filosofía, tu perspectiva, tu sistema de creencias, tus deseos, tus anhelos. Todos usamos tecnología en algún nivel. Si no es un teléfono, es electricidad, es gas, es alguna forma de recurso que ha sido extraído de manera sintética y a través de la tecnología. La ciencia se ha vuelto mi nueva religión. Bromeo diciendo que Google es el nuevo Dios. Puedes sentarte y rezarle a Dios cuando tienes una pregunta. Pero la mayoría de las personas, especialmente los de la generación Z y los alfa, simplemente van a Google y obtienen una respuesta en 3 a 5 segundos. Así que es el concepto, no diré principio, de la gratificación instantánea. Quizás recuerdes el experimento que se hizo en la Universidad de Stanford en los años 70, diciéndole a un niño, te puedo dar un dulce ahora, o si esperas 5 minutos te daré 2 dulces. Y creo que más del 90% de los niños querían el dulce de inmediato. Es algo ancestral y parte de sobrevivir, un gen antiguo. Eso dice gratificación instantánea, porque no sé si en 10 minutos todavía estaré aquí, no sé si eso todavía estará aquí. Así que la gratificación instantánea necesita ser satisfecha de una manera que es muy importante. Significa contenido en un contexto, así que contextualizar toda esta información, todo este conocimiento es extremadamente importante para la experiencia, porque si no tenemos una experiencia, aprender a través de una experiencia, como obviamente se llama, yo lo llamo aprendizaje experiencial. No podemos crecer internamente y desarrollarnos más allá de las limitaciones de nuestra tridimensionalidad. Mundo. Bueno, ha sido fantástico, mucha comida para reflexionar. Estoy pensando que para las personas que nos escuchan, vamos a tratar de explicar algunos de estos conceptos donde sea que nos estén escuchando aquí. Y creo que especialmente, bueno, probablemente lo último, ¿cuáles son los mejores canales para encontrarte?
Doctor Constantino, ¿y si la gente quiere interactuar contigo? Porque, por supuesto, hay mucho conocimiento, sabiduría y también mucha provocación para las personas que nos escuchan, porque hay tanto, no solo capas, ¿no? Sino un plano de conocimiento que es importante poner en práctica. Eso no se enseña en las escuelas y muchas de estas etiquetas yo también las estoy aprendiendo e investigando. Así que probablemente lo último es, ¿dónde crees que la gente puede conocerte, aprender sobre ti y relacionarse contigo? Contigo, ellos pueden ir a los sitios web que tenemos, oracyhealth.com. La salud mental se centra específicamente en, llamémoslas, técnicas que ayudarán a las personas a manejar el estrés, ataques de pánico, trastorno por déficit de atención, etcétera. Básicamente una solución para los problemas de salud mental, pero no solamente, por supuesto. Y si las personas están interesadas en la aplicación de la inteligencia artificial, pueden ir a Oracy Health, DATAVIBCOM, y ahí verán la integración entre el aprendizaje completamente inmersivo, interactivo y participativo, en contraste con el aprendizaje automático. Y tenemos numerosas áreas que se pueden estudiar y más de 110 módulos. Así que en vez de eso, de pasar de 3 a 5 años estudiando matemáticas complejas o programación, puedes usar un sistema operativo existente, apréndelo en 6 semanas y luego desarrolla tus propios programas. Es un enfoque distinto y no se enfoca solo en una o dos áreas, como es el caso de otros sistemas que son similares, pero tienden a enfocarse principalmente en un área en particular, como deportes o construcción. Si nos dan contenido, podemos crear un curso para las personas en 6. Bueno, en 2 semanas, básicamente cursos de 6 semanas y luego se convierten en cursos de 36 semanas. Fundamentalmente creo que no necesitamos pasar de 3 a 5 años en la universidad o aprendiendo información de programación que puedes extraer. Entonces, es un sistema híbrido de la educación formal que sí toma de 3 a 5 años, 7 en algunos casos, y la educación no formal, que puede ser desde un día hasta quizás 6 semanas. Y el sistema híbrido nos permite extraer la información, la clave, la información central y esencial. Pero como nosotros mismos estamos haciendo todo el trabajo en la programación y realmente desarrollando nuestro propio curso, puedes ganar mientras aprendes. Y lo más importante, nuestro programa también está enfocado en crear un sistema de prácticas profesionales para que la persona vaya directamente a un trabajo sin tener que salir a buscar uno. Y estamos buscando crear estas relaciones con empleadores en diferentes países, particularmente en la India en esta etapa, porque mi socio está basado allá en Delhi en este momento. Y en vez de, como dije, pasar 5 años en una institución estudiando, solo estás invirtiendo menos de un año. El resto del tiempo es para obtener experiencia laboral. Cómo aplicar lo que has aprendido y desarrollar las habilidades necesarias para comunicarte en un contexto profesional para tu aprendizaje, tu crecimiento y el desarrollo de tu carrera. Así que también hay otra información que podríamos revisar en Oracy Health, la cual actualizaremos muy pronto porque hay muchos cursos. Más de 20 de ellos han sido establecidos en las últimas 3 décadas con el propósito del crecimiento personal, el desarrollo propio y el viaje de autoconocimiento y autorrealización de una persona. Así que eso es lo que hay En este momento, lo cual es impresionante. Gracias, doctor Konstantin Pavlidis, por este recorrido por el bienestar, la sanación y el cuidado alternativo de la salud. Y todas estas áreas combinadas y diferentes en las que vamos a profundizar en la próxima serie. Es un área que yo mismo quiero traerle al público y esto es clave para la manera en que mejoramos el desarrollo personal, el crecimiento personal y también todas las integraciones con la tecnología y los negocios de las que hemos estado hablando aquí. Así que quiero agradecerte por este tiempo, por esta inspiración y por toda esta investigación que vamos a compartir con nuestro público. A quienes nos escuchan, participen y aprendan. Hay mucho por descubrir. Salgan de su zona de confort y comprendan estas cosas diferentes. Gracias, doctor.
Doctor Konstantin Pavlidis, muchas gracias. Quiero decir, esto obviamente es un intercambio intenso y le agradezco mucho su paciencia y espero que haya sido interesante y que de alguna manera lo sea o de otra, ayudar a las personas a ver las cosas desde una perspectiva diferente y, con suerte, animarlas a explorar algo distinto a lo que están acostumbradas. Ah, Gracias. Sí, gracias. A ti. Gracias por ver este episodio. Por favor, comparte tus pensamientos, preguntas o un tema que quieras para la próxima en la sección de comentarios. Leemos todos sus comentarios y adaptaremos los próximos videos según ellos. No olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio.